Buenos días chicos, espero que se encuentren muy bien. Empezamos una nueva semana y asimismo empezamos también un nuevo tema. Me alegra muchísimo que nos podamos volver a encontrar en estas clases virtuales. Espero verlos pronto en otras dinámicas de tiempo real, como por ejemplo Zoom, para que empecemos a hablar un poco de los temas que hemos realizado hasta el momento. También espero que hayan pasado una muy buena tarde con las mamás, un buen día con ellas, que las hayan consentido. Recuerden que ellas son muy importantes para esta sociedad y pues asimismo debemos retribuir todo ese trabajo que ellas hacen por nosotros, agradecer inmensamente y desearles lo mejor, no solamente en este día, sino en cada uno de los días de nuestra vida. Bien, chicos, pues no siendo más, entonces yo quisiera empezar con estas nuevas temáticas alrededor de las civilizaciones fluviales. Hoy vamos a ver una civilización muy importante, así que traemos nuestro cuaderno, vamos a anotar los datos y todas esas referencias que nos parecen importantes. Y entonces empezamos el día de hoy, colocamos nuestra fecha, 11 de mayo, UTP número 9, civilizaciones fluviales, seguimos en este gran tema. Número 1 y desempeño número 2. Aquí tenemos la imagen de un sacerdote de la India. Vemos totalmente una diferencia con respecto a lo que consideramos como sacerdote en una civilización como la nuestra. La historia de la India es muy interesante porque es muy antigua, data casi de 5000 años antes de Cristo, y hay pues algunos registros que nos indican que su cultura es muy antigua. Para recordar entonces vamos a mirar qué era lo que se denominaba como civilizaciones fluviales. Entonces recordemos que los ríos en estas civilizaciones eran muy importantes porque era alrededor de ellos donde se podía sembrar después de que el ser humano pasa de nómada en el paleolítico, en el neolítico pasa a ser una persona sedentaria, es decir, ya no se moviliza, sino que tiene un hogar fijo. Y entonces allí en el neolítico es donde se juntan alrededor de esos grandes ríos, y lo importante de estas civilizaciones es que nos dejan a nosotros una escritura. ¿Listo? Por eso se llama historia antigua, porque es de esas primeras escrituras, de esos primeros visos de escritura que nosotros encontramos en la civilización, en las civilizaciones antiguas. Eh, las principales entonces en este orden de ideas fueron la egipcia, que ya hemos revisado, la mesopotámica, que también revisamos, la hindú, que es la del día de hoy, y la china, que será nuestra próxima civilización fluvial. ¿Cierto? Entonces encontramos aquí rápidamente la civilización de Egipto, en donde se ubicaba la civilización mesopotámica, donde ya revisamos tres o cuatro de esas culturas que habitaron en este espacio llamado. Aquí vamos a encontrar a la India, ¿cierto? Y esta es la China. Si bien la India es esta península, esta figura que nosotros vemos acá es una península, esa península es la India actual. Sin embargo, los pueblos indios nacen alrededor de dos ríos que ya vamos a ver a continuación. Actualmente, ¿en dónde podemos ubicar a la India? Pues la India la vamos a encontrar en esa península en el continente asiático. Es esta que está rodeada con este color. Si ustedes se pudieron dar cuenta en el mapa anterior, esas primeras civilizaciones se concentraban aquí, pero también acá, en el río Indo y en el río Ganges. Muy importantes esos ríos para la configuración de este país. Los límites al norte podemos tener a Nepal y tenemos a Bután, ¿cierto? En el sur encontramos el estrecho de Par, ¿cierto? Que es este de aquí. Y encontramos el Golfo de Manar, que es este. En el este encontramos el Golfo Bengala, que es este golfo. Y el Golfo Bangladesh, que
básicamente es por acá. En el oeste tenemos el mar Arábigo y Pakistán, que es este país. Ríos tenemos dos principales, el Indo y el Ganges. Y lo que hoy se considera, o lo que en ese momento era la India antigua, hoy es India y Pakistán, es decir, estos dos países. ¿Vale? Actualmente nosotros lo encontramos en el mismo sitio, ¿verdad? Este es el mapa actual donde encontramos África, Europa, Asia, ¿cierto? Por acá tenemos Japón y tenemos las islas polinesias. Acá tenemos a nuestra protagonista del día de hoy. Bien, vamos a comenzar con la historia. Entonces, nosotros encontramos que en el valle del río Indo, es decir, esa figura que se forma, esa figura geográfica que se forma cuando un río pasa durante años, que es un valle, el valle del río Indo fue muy importante porque alrededor de él fueron creciendo civilizaciones hasta convertirse en ciudades, en grandes ciudades, hace 4000, o sea, en el año 4000 antes de Cristo, es decir, hace aproximadamente 6000 años. Tiene mucha antigüedad estos pueblos. Y encontramos unas ciudades que son muy importantes porque estas primeras ciudades son las que van a configurarse como primeras civilizaciones de la India. Entonces nosotros acá encontramos unas ruinas muy bien conservadas de Mohenjo-Daro, que es como esta civilización que nosotros vemos acá, que de alguna manera es la primera, ¿cierto? Después encontramos a Harappa, que fue una de las principales, la vamos a encontrar en el norte, hacia el norte del río Ganges. Después nosotros encontramos a Lothal, que viene siendo esta de aquí, en el sur, la más al sur. Y también encontramos estas civilizaciones. ¿Por qué las encontramos? Porque de alguna manera nos van a dejar una escritura. Y esta era la escritura de esta civilización indo, ¿vale? Si bien vemos a Lothal, vemos que los afluentes de agua, es decir, estos ríos, van a ser supremamente importantes para el comercio y para el crecimiento de la ciudad, al igual que en Harappa y en Mohenjo-Daro, ¿vale? Esa fuente de agua es la que permite que haya una agricultura y en esa medida pues que haya una evolución, ¿vale? Ahora, cuando estos pueblos indos se establecieron allí, tuvieron la visita de algo que se conoció como los nómadas indoeuropeos o indo-arios, ¿cierto? Estos indo-arios van a cambiar totalmente la dinámica de los pueblos indo-originarios, ¿cierto? Estas culturas vienen del centro de Europa, entre Europa y Asia, ¿cierto? Y se establecen en estos sitios, pero como nos damos cuenta, pues ya hay unas dinámicas de guerra, ya hay unas dinámicas de poder, de territorio, y en esa medida va a configurar como tal la cultura védica, ¿cierto? La civilización védica. Y así vemos entonces que la estructura social de la civilización védica va a ser impuesta por unas castas. Allí en esta cúspide de la pirámide vamos a encontrar a los brahmanes. ¿Listo? Los brahmanes son estos sacerdotes, son estas personas espirituales que tienen ritos, que tienen todo el conocimiento de los dioses, de su historia, de las tradiciones, y en ese orden de ideas es una cultura que se fundamenta principalmente en su religión, ¿cierto? Allí en la cúspide de la pirámide no está el rey, sino los intelectuales y los sacerdotes, los que tienen el conocimiento puro de esa civilización. Después, los kshatriyas, que son los guerreros y los reyes. Allí en esta segunda posición vamos a encontrar ahora sí a las personas que toman decisiones y a los guerreros, a los altos mandos guerreros. Vamos a encontrar abajo de ellos a los vaishyas,
que son los comerciantes, todos aquellos que se dedican a la actividad comercial, mercancías, intercambiar, la actividad económica. Tenemos los shudras, que son los campesinos y los trabajadores, ¿cierto? Que pues digamos que es una clase que en todo lado existe en todas las culturas. Sin embargo, acá hay una que me parece muy interesante que se llaman los Dalits o los intocables. Ellos son las personas que viven en extrema pobreza, entonces ya los tenían identificados. Es una cuestión de castas. Tú naces en alguna de estas castas y de allí no te puedes mover. Entonces es una pirámide jerárquica de castas. De allí no puedes salir. Si naciste Brahman, eres Brahman. Si naciste hijo de comerciante, entonces eres Vaishyas. ¿Listo? En su cultura, digamos que es muy importante la parte religiosa, y en ese orden de ideas el Mahabharata es una de esas referencias poéticas incluso, que es muy importante para el mundo porque se escribe hace 5000 años, ¿cierto? Y allí cuentan toda una historia de una civilización, más o menos como la Biblia, que allí nos cuenta la historia del pueblo judío, pero acá se va a centrar pues básicamente en la configuración de la India y también de todas sus prácticas espirituales, ¿vale? Allí se nombran a los dioses, allí se hace de conocimiento todo lo que tiene que ver con la cultura védica y cómo funciona su cultura, ¿cierto? He aquí pues una imagen de cuando se redacta el Mahabharata y pues digamos que es una de sus deidades la que da paso para que se escriba este libro, que es Ganesha, ¿vale? En el panteón de los dioses nosotros vamos a encontrar varios. Está Idea, que es el más importante de sus dioses, que es como el rey y cabalga en caballos. Anji, que es el dios del fuego. Yama, que es el dios de la muerte. Tenemos más adelante a Vishnu, que es el dios, que es muy poderoso también. Tenemos a Varuna, que es como la máxima autoridad en el mundo físico, en el plano físico. Entonces ellos tienen un plano físico y un plano espiritual. Tenemos a Chandra, que es, digamos que, la divinidad de la luna. Entonces se personaliza la luna. Los dioses son muy variados y son muchos. Estos son algunos de los principales. Y vamos a encontrar en la India con unas tradiciones bastante milenarias y bastante diferentes a las que nosotros tenemos aquí. Así es como vamos a encontrar, por ejemplo, en Deshnok, ¿cierto? Vamos a encontrar el templo de Karni Mata. En este templo les ponen leche los fieles, ¿cierto? Les ponen leche a las ratas y es un que está lleno de ratas. A una erudita, una persona, una sabia, y le pide que le devuelva a su hijo que había muerto ahogado. Y entonces ella, en su reencarnación, dice que va a reencarnar en ratas y toda su familia va a reencarnar, que más o menos 700 familias han sido descendientes de es el templo de Karni Mata. Karni Mata era una erudita, una sabia, ¿cierto? Que pide al dios de la muerte que por favor se le devuelva a su hijo que había muerto ahogado. Sin embargo, el dios se niega. La próxima reencarnación decide que toda su familia va a reencarnar. Es así que más o menos 700 familias dicen que es de Karni Mata, ¿vale? Taj Mahal, ¿cierto? Una de las maravillas del mundo moderno, ¿verdad? Y es tan impresionante que incluso su historia lo es, porque alrededor de 20.000 personas trabajaron en construcción, 1.000 elefantes también trabajaron allí. Se quedaron ciegos a los arquitectos que diseñaron este edificio y se tardó 22 años en construirse. Es una fiesta, colorearse. Se acaba el invierno y las personas de la India deciden, a través de estos polvos de colores, mancharse todos para festejar espiritualmente la llegada de la primavera, simulando. Es muy interesante esta fiesta, les recomiendo ver algunos videos y les voy a dar de apoyo, que es conociendo básicamente a la cultura del Indo. Y la actividad pues básicamente va a consistir en tomar nuestros apuntes, no hay que enviar evidencias, pero son importantes. Les deseo una feliz mañana y chao chao.